Hola, hola, un saludo a todos. Nos da mucha alegría reunirnos para estudiar juntos la palabra de Dios. Ya estamos, esta semana es la primera semana de la preparación espiritual para ganar almas para Cristo. Entonces, los temas que vamos a estar viendo en la célula van a ser como un complemento para todo el desafío de ganar almas. Para nosotros siempre será muy importante alcanzar a los perdidos, porque ese es lo que Dios desea. El anhelo del corazón de Dios es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Así que, bueno, vamos a iniciar y hoy vamos a leer, o vamos a estudiar una gran parte del capítulo 15 de Lucas, aunque lo vamos a ir leyendo en párrafos. No lo vamos a leer todo de una tirada. Abra su Biblia en Lucas capítulo 15. Ahí va a dejar abierta su Biblia. Vamos a empezar leyendo el versículo 1, el versículo 2. Dice así, San Lucas 15 del 1 al 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Y ahora Lucas capítulo 19, versículo 10, la historia de Jesús y Zaqueo. Solo voy a leer el versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el tema para esa semana es, ¿qué significa estar perdido? Esta palabra perdido se repite muchas veces en la Biblia. Y esa palabra en la Biblia se usa para describir la condición en que se encuentra la humanidad sin Cristo. Sí. Cuando habla de la humanidad, de las personas que no conocen a Dios, la Biblia se menciona que están perdidos. La iglesia evangélica, nosotros somos parte de la iglesia evangélica, nos hemos apropiado de esa palabra y en nuestro lenguaje de iglesia usamos también esa palabra. Vamos a ir a alcanzar a los perdidos, vamos a llevar la salvación a los perdidos, vamos a predicarle a los perdidos. Hemos adoptado esa palabra que está en la Biblia. Pero hoy queremos entender de una manera precisa el significado bíblico de esta palabra. No queremos usar esa palabra solo. Imagínate que alguien dice, ¿y por qué dice que yo estoy perdido? ¿O qué significa que alguien esté perdido? Y que tú no sepas la palabra, pero no sepas el significado. Por eso el tema de hoy es, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado bíblico del término perdido? ¿Sí? Y lo más importante al hacer este estudio, ¿cómo Dios puede salvar a los perdidos? No solamente vamos a entender el significado de estar perdido, sino cómo es que Dios puede salvar a los que están perdidos. Como dijo Jesús, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y para salvar a los que están perdidos. Ok, entonces, ¿qué significa estar perdido? De ahí es donde vamos a leer las parábolas de Lucas capítulo 15. Vamos a ir leyendo una por una. Primera parábola está el versículo 3 al versículo 7 de Lucas. Lucas 15 del 3 al 7. Entonces, les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, lo pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Entonces, el primer significado de estar perdido, según esta parábola, estar perdido significa que uno se desvía del camino correcto, que uno se descarría.
que uno se extravía, si le quiere decir, ¿no? Entonces, estar perdido es desviarse, salirse del camino correcto, descarriarse o extraviarse. Y en la historia vemos a un pastor que durante el día ha estado guiando su rebaño a diferentes lugares para que puedan comer pasto. Durante todo el día ese pastor ha estado dirigiendo a su rebaño, ha estado llevando a sus ovejas a diferentes lugares para que puedan alimentarse. Cuando el sol empieza a ocultarse, empieza a llegar la tarde, la noche, él sabe que ya debe llevar a sus ovejas al corral, al redil, dice la Biblia, porque en la noche salen los depredadores. Entonces, si él como guía de su rebaño sabe que si sus ovejas no quedan dentro del corral, van a ser presa fácil para los depredadores, las van a matar. Y cuando lleva todo su rebaño al corral, ya los encierra y entonces empieza a checar, a contar y se da cuenta que una de sus ovejas en algún punto del día se salió del camino. Dejó de seguir la guía del pastor y se fue por otro lado, ¿verdad? En algún momento esa ovejita, él no se dio cuenta, como son 100 ovejas que tenía, estar pendiente de todas, en algún momento esa oveja se salió de la ruta, se extravió, se fue por otro lugar y ahora esa oveja está perdida. Él sabe que si deja a su ovejita allá afuera sola, entonces los depredadores la van a matar y se la van a comer. Y él toma la decisión de dejar encerradas sus ovejas ya protegidas y arriesgando su vida, se va a recorrer los lugares donde ellos estuvieron en el día. Él va con esa preocupación, él va con ese interés de encontrar en dónde quedó su oveja, dónde está su oveja. Y bueno, la historia tiene un final feliz. Él encuentra a su ovejita y dice que la cargó, se la cargó acá en sus hombros y la llevó hasta el redil. Invitó a sus amigos a hacer fiesta porque la oveja que se le había perdido había sido encontrada, había vuelto sana y salva al redil. Entonces, en Isaías capítulo 53, versículo 6, en la Nueva Traducción Viviente dice esto, esa es la parábola que contó Jesús. Ahora, ¿qué significa estar perdido para nosotros como seres humanos? Dice Isaías 53, 6, Nueva Traducción Viviente. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Escuchen, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Entonces, Isaías 53, 6 dice que nosotros, los seres humanos, al igual que esta oveja que se perdió de la historia, en algún momento decidimos salirnos, decidimos desviarnos, decidimos alejarnos de los caminos de Dios para seguir nuestros propios caminos. En algún punto de nuestra vida, cada uno de nosotros decidió hacer lo que le parecía, lo que le gustaba, lo que quería, y no consideró la guía de Dios. Muchas de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, no consultamos a Dios, no tuvimos en cuenta a Dios. Nosotros decidimos, nosotros elegimos, nosotros pensamos, eso es lo mejor, esto es lo que me conviene. Y muchas veces nosotros hemos seguido los caminos que consideramos mejores, que consideramos divertidos, que consideramos placenteros. Y nos damos cuenta que primero que terminamos lejos del propósito de Dios, y segundo que fracasamos y que el pecado nos esclaviza, el pecado nos domina y llegan los vicios, llegan los malos hábitos y empezamos a sufrir las consecuencias de nuestra mala manera de vivir. Entonces, al igual que esa ovejita de la historia, estar perdido es que tú y yo en algún momento
Dije, ya no quiero ir donde Dios dice, ya no quiero seguir la voluntad de Dios, los principios de Dios. Ahora me quiero ir por ese lado. Yo creo que aquí me va a ir mejor. Yo creo que aquí está más divertido. Yo creo que aquí me va a ir mejor que si yo sigo. Y entonces tomamos la decisión de desviarnos, de alejarnos de los propósitos y los caminos de Dios. Y el final de esas elecciones incorrectas nos trae la muerte física y la muerte espiritual, la muerte eterna. En Efesios capítulo 2, versículo 2 y versículo 3 de la Nueva Traducción Viviente, dice así, Efesios 2, 2 y 3, dice, vivían en el pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, ¿qué significa estar perdido? Que yo creo que sé más que Dios. No, yo quiero vivir mi vida así. No, yo quiero tomar las decisiones que yo considere la mejor. No, yo quiero elegir. No, nadie tiene por qué decirme lo que yo voy a hacer. Yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Yo quiero vivir como a mí me parece. Yo quiero seguir el camino que yo considero que es el mejor para mi vida. Y el resultado es que terminamos no solo lejos de Dios, terminamos sumidos en un sinfín de situaciones dolorosas, frustrantes y terminamos padeciendo, ¿verdad? Entonces, eso significa estar perdido. Cuando decimos, ese está perdido, ¿qué quiere decir? Que está siguiendo un camino que no es el que Dios quiere para él. Que está tomando decisiones sin considerar a Dios. Que está tratando de llegar a un destino que no es el que Dios tenía para él. Por ejemplo, el pastor de las ovejas quería llevar a sus ovejitas al redil, ponerlas a salvo de los depredadores. La otra ovejita se fue por otro lado y quedó a merced de los depredadores. Así pasó a la humanidad. Por no obedecer, por no escoger seguir a Dios, quedamos a merced del diablo. Él nos ha esclavizado, Él ha tomado el dominio de aquellos que se han apartado de Dios. El versículo 7 de Lucas 15:7 en la Nueva Traducción Viviente dice así, Lucas 15:7 es la misma parábola de la oveja perdida, dice, de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extravían. Es interesante este versículo, porque si estar perdido significa que yo no quiero seguir los caminos de Dios, sino yo quiero seguir mis propios caminos y me pierdo, me extravío en esas decisiones. Entonces, ¿cómo salimos de esa condición perdida? ¿En qué momento una persona que está perdida va a volver al camino correcto? Cuando reconoce, número uno, que los caminos que ha tomado son incorrectos, son malos. ¿Sí? Cuando una persona deja de estar perdida, cuando acepta, estoy perdido, ya no sé cómo regresar, ay, estoy en problemas, no es donde yo quería llegar, no es donde, estar perdido, el arrepentimiento es reconocer, me equivoqué, soy mal, el camino que escogí no es el mejor, no quiero estar aquí, no quiero seguir en esa condición. Esa es la primera señal de arrepentimiento, cuando la persona dice, ya me cansé de esta vida, ya no quiero seguir haciendo lo mismo, yo sé que esto no es correcto. Esa persona está en ese proceso del arrepentimiento. Pero el arrepentimiento también dice el versículo 7, que la persona que se arrepiente y regresa a Dios. Entonces la persona toma la decisión y dice, voy a buscar a Dios. Voy a dejar que Dios me dirija, voy a dejar que Dios me guíe. A partir de ahora ya no voy a tomar mis propias decisiones. A partir de ahora
quiero que Dios sea el que dirija mi camino, el que dirija todo lo que yo haga. Entonces, el arrepentimiento es reconocer que estoy perdido, que me equivoqué, reconocer que estoy mal y ya no querer seguir ahí y desear volvernos a Dios, regresar a Él para que Él dirija nuestro camino. Eso fue lo que le pasó a Saulo de Tarso en Hechos capítulo 9, del versículo 3 al 6, en la Reina Valera 60. Hechos 9 del 3 al 6 dice así: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí Pablo se arrepiente. ¿Cómo sabemos que se arrepiente? Uno, reconoció que estaba equivocado. Él pensaba que Jesús era un mentiroso, que Jesús era un falso Mesías. Pero él primero reconoce, cuando le dice: ¿quién eres? Y dice: yo soy Jesús. Él entiende que está equivocado. Él se da cuenta de ese error. Él reconoce que estaba mal, ¿no? Pero por otro lado, él quiere hacer lo correcto. Eso es el arrepentimiento, reconocer que estoy mal y desear enmendar mi camino. Y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? O sea, él ya no dijo: voy a hacer eso. Y dice: ahora, Señor, dime lo que debo hacer. Ahora, Señor, guíame. Ya no quiero seguir tomando mis propias decisiones porque me he equivocado. Ahora quiero que tú seas el que dirija mi camino, que seas mi pastor, el que me señale la ruta a seguir. Entonces, estar perdido es extraviarse, salirse del buen camino, perderse en tus propias decisiones. ¿Cómo salimos de eso? Arrepintiéndonos, reconociendo que estamos mal y poniéndonos bajo la autoridad, bajo el liderazgo de Jesús. Pero también hay otra, dice la segunda historia, que es el versículo 8 al versículo 10. Lucas capítulo 15, del 8 al 10. Voy a leer, dice así: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Entonces, el segundo significado de estar perdido es que estar perdido señala nuestra incapacidad de volver a Dios. Solo Él puede encontrarnos. ¿Qué significa estar perdido? Que ya no sé cómo regresar al camino. Ya me di cuenta que estoy perdido. Ya no quiero estar perdido, pero ¿cómo regreso a Dios? ¿Cómo encuentro el camino de regreso? No puedo. El único que puede ayudarme a retomar el camino, el correcto, es Dios. Un dracma era una moneda. Esa moneda era el pago a los obreros por un día de trabajo. O sea, era el salario mínimo. Salario mínimo. Un obrero iba a trabajar al campo porque la mayoría de la economía giraba en el campo, las labores del campo. Y cuando terminaba de trabajar, le daban su salario de ese día. Le entregaban un dracma. Entonces, pero en la historia de la mujer que tenía 10 dracmas, el valor económico no era lo más importante. O sea, no vayan a pensar que un dracma valía muchísimo dinero, valía un día de salario mínimo, ¿sí? En ese caso, ahora el salario mínimo está rondando los 270 pesos. Entonces, ese es un salario mínimo. No es una gran cantidad.
Entonces uno dice, bueno, ¿por qué la mujer se desesperó tanto? ¿Por qué la mujer se preocupó? ¿Por qué la mujer hizo tanto escándalo por esa dracma? Si todavía le quedaron 9 y solo perdió una. Más que el valor económico, esas 10 dracmas representaban algo muy valioso. Eso, hay un comentario que se llama Usos y costumbres de los tiempos bíblicos, que narra la cultura que había en la época de la Biblia. Y ahí en ese libro de Usos y costumbres de los tiempos bíblicos explican el significado de esas 10 monedas, de esos 10 dracmas. Cuando un hombre iba a pedir la mano de su novia para casarse con ella, le regalaba esas 10 dracmas. Esas 10 dracmas era la dote para ella, se le entregaba a ella. Y ella entonces, la costumbre judía era unir como con... hacer una unión, como hacer como un collar con esas 10 monedas, ¿no? Hacían como un collar de monedas y ese era el símbolo de que era una mujer casada, era un símbolo que era una mujer amada, era un símbolo que era una mujer respetada. Cuando ella salía a la calle se ponía su collar de 10 dracmas y cualquier hombre que la mirara en la calle y veía ese collar de 10 dracmas sabía que era una mujer de respeto, que era una mujer que merecía la honra, que era una mujer que estaba casada, que era una mujer honesta, que era una mujer fiel, ¿sí? Sí, entonces, perder un dracma, eso la ponía, afectaba su reputación como esposa, ¿no? ¿Cómo iba a salir a la calle cuando ahora ya no tenía 10 dracmas, sino 9? Había perdido uno. Eso afectaba su reputación, su testimonio, ¿no? Incluso, bueno, en ese libro dice que si el esposo se daba cuenta que ella perdía alguna moneda o todas las monedas, incluso se enojaba tanto porque dudaba de su fidelidad, ¿verdad? Incluso algunos le daban de golpe, ¿no? La maltrataban de coraje por haber perdido esa dracma. Entonces, para ella era muy importante esa moneda, y entonces por eso no descansó, movió todo lo que tuvo que mover hasta que recuperó su moneda perdida. Y eso, ¿qué tiene que ver con nosotros? Que a pesar de nuestros pecados, hace un momento vimos que estar perdido es que uno viva la vida como uno quiera, lejos de Dios, en pecados, cometiendo equivocaciones, con nuestras imperfecciones, nuestros malos hábitos, las adicciones, a pesar de todo lo malo que como vivíamos, y para Dios somos sumamente amados e importantes, ¿sí? O sea, eso es algo que debemos de recordar cuando hablamos de estar perdido. Porque recuerden que la historia que Jesús está narrando es porque los líderes religiosos dijeron, ¿por qué Jesús se junta con los pecadores? ¿Por qué Jesús convive con esos hombres malos, esas mujeres de mala reputación? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, para ellos esas personas eran despreciables. Para ellos esas personas no tenían ningún valor, no querían que se les acercaran. Pero para Dios, a pesar de nuestros pecados, a pesar de todas las barbaridades que hemos cometido cuando estábamos lejos de Dios, Él nos sigue amando, Él nos sigue considerando valiosos. Miren, tan valiosos nos considera Dios que el precio que Él pagó para rescatarnos de esa vida pecaminosa fue muy grande. Él tuvo que pagar un precio altísimo para que tú y yo podamos ser rescatados, podamos ser encontrados, podamos ser salvados, regresar al buen camino. Mire lo que dice 1 Pedro capítulo 1, 18 y 19 en la Nueva Traducción Viviente, dice así: pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, o sea, de esa vida pecaminosa, ¿verdad? No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios,
que no tiene pecado ni mancha. O sea, para Dios somos tan valiosos a pesar de todo lo malo que hemos hecho. Él nos sigue amando, Él nos sigue mirando con tanto valor que no dudó en mandar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Eso quiere decir que el valor que Dios nos da es sumamente alto. Es como la mujer, como le dije, para la mujer no era, el significado de la moneda no era económico, pero el significado de la mujer no era económico, era su reputación, era que la gente viera que era una mujer honesta, era una mujer fiel, que era una buena esposa. Entonces, Dios, a pesar de nuestra condición, a pesar que estábamos viviendo en los pecados, Él nos amó, Él nos vio como valiosos y dijo: voy a dar a mi hijo en lugar de él, voy a que mi hijo derrame su sangre en la cruz. Ese va a ser el pago para que él o ella puedan ser rescatados, para que puedan volver a mí. Entonces, nuestra salvación tuvo un precio muy alto. Eso no lo pagamos nosotros, eso lo pagó Dios y Jesús. Y nos los da como un regalo, ¿no? La salvación es un regalo, porque ni tú ni yo podíamos ganarla, Ni tú ni yo. Recuerden que el que está perdido ya no sabe cómo regresar al buen camino. Y el único que podía volvernos al camino correcto era Dios. Pero el precio de nuestra salvación, de salvarnos de la perdición, fue la muerte en la cruz de Jesucristo. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, nueva traducción viviente. Efesios 2, 8 y 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Yo le hago una pregunta para que entiendan lo que es estar perdido. ¿Qué hizo la moneda para regresar a su dueña? Pregúntese eso. ¿Qué hizo la moneda para regresar a su dueña que la quería, que la amaba tanto? Pues la moneda no hizo nada, porque la moneda no tiene ni mente, no tiene pies para caminar. La moneda cayó y se quedó ahí. Y su dueña la quería, la amaba, la consideraba valiosa, pero la moneda no podía hacer nada para regresar a ella. Todo el trabajo para encontrarla y para rescatarla lo hizo la dueña. Es lo mismo con la salvación. ¿Qué hicimos nosotros para merecer la salvación? Nada, no la merecíamos. No éramos dignos de la salvación. Estábamos en una vida totalmente hundida en el pecado. Pero Dios, a pesar de nuestra condición, nos miró con ojos de amor. Pero Dios, a pesar de todos nuestros errores, nos vio como personas valiosas. Y Él entonces estuvo dispuesto a ofrecer a su Hijo. Y Jesús murió en la cruz por amor a nosotros. Él derramó su sangre y ahora Él ofrece la salvación como un regalo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Aceptar ese regalo, creer, recibir ese regalo. Pero el precio fue alto, el castigo que Jesús sufrió en nuestro lugar fue atroz, pero Él ya hizo todo, pero ahora nos los ofrece como un regalo, ¿no? Entonces, estar perdido es no poder hacer nada para solucionar eso. El único que puede rescatarnos de esa condición es Dios. Recuerde que la salvación es un regalo. No es por lo que hacemos, no es por nuestras obras. Es un regalo de Dios. Solo se lo recibimos al creer, al poner nuestra confianza en Él. Ahora quiero leer la tercera historia. No la voy a leer toda para no alargar mucho el tiempo, pero quiero enfocarme en los versículos 20 al 24, en la historia del hijo perdido. Dice del hijo pródigo, pero si es la oveja perdida, la moneda perdida, pues también es el hijo perdido. Versículos 20 al 24 de Lucas 15. Y levantándose, vino a su padre.
el hijo perdido regresó a casa con papá. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: Sacad al mejor vestido y vestidle, ponle un anillo en su mano, calzado en sus pies, traigan el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiestas, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Estar perdido significa que estábamos muertos espiritualmente y que Dios nos hace vivir de nuevo. ¡Wow! Eso es estar perdido. Estábamos muertos. El papá dice: mi hijo estaba muerto. Y cuando dice que estaba muerto, no está hablando físicamente, porque él estaba vivo. Cuando dice que estaba muerto, es que estaba muerto espiritual. Estaba muerto al propósito de Dios. Estaba muerto a toda la promesa que Dios le había dado a él. Había desperdiciado, había derrochado todo eso. Dios le dijo a Adán cuando estaba en el huerto del Edén: no vayas a tocar ese árbol. No vayas a comer la fruta de ese árbol. El día que lo hagas, el día que desobedezcas, vas a morir. Eso fue lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. Esa muerte que Dios le dio, o le dijo que iba a suceder, no solo se refiere a la muerte física. Sí era la muerte física, pero no solo era la muerte física. Miren lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 en la Nueva Traducción Viviente dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, por cuanto todos pecaron. Y a veces, cuando alguien fallece, muchas veces nos enojamos contra Dios. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué lo llevaste? ¿Por qué me lo quitaste? ¿Por qué? Y nos ponemos enojados contra Dios. Pero aquí este pasaje es claro. El plan de Dios no era que la muerte llegara a la vida del ser humano. De hecho, en el huerto del Edén había un árbol de la vida. Y si el hombre comía de él, iba a vivir por siempre. Nunca iba a morir físicamente. Estoy hablando de físicamente. Iba a ser inmortal. Pero tristemente el hombre, Adán, desobedeció, agarró del fruto, comió y la muerte física entró. Por eso todos nosotros en algún momento vamos a morir por causa del pecado. Pero no solamente habla de la muerte física, sino también cuando Dios le dice: si comes de ese fruto vas a morir, habla de la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? Quedamos separados de Dios. Ya no tenemos acceso a Dios, ya no podemos acercarnos a Dios, ya no podemos tener comunión con Dios. Y en el Edén fue así, ellos fueron expulsados del huerto del Edén. No solamente fueron expulsados, sino para que no se atrevieran a volver a entrar, Dios puso un ángel que era con una espada de fuego que recorría todo el perímetro del Edén para impedir que Adán quisiera entrar. Si Adán hubiera tratado de entrar al huerto después que Dios lo expulsó, en ese momento iba a morir físicamente. Entonces la muerte ocurre tanto espiritualmente como físicamente. Por eso estar perdido significa estar muerto espiritualmente. Y el único que nos puede dar una vida nueva es Dios. Al estar muertos espirituales, al estar separados de Dios, al ya no poder tener comunión con Dios, quedamos bajo el poder del diablo. El que gobierna al ser humano es el diablo. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice así, la Nueva Traducción Viviente: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente.
obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces quedamos separados de Dios, ya no tenemos permiso, ya no tenemos acceso a Dios, y ahora el diablo es el que gobierna la vida del ser humano. El diablo nos hace como él quiere, ¿sí? Nos mueve a su antojo y nos hunde más y más en el pecado. Y por eso el papá dice, mi hijo estaba muerto, dice, pero ha revivido. ¿En qué momento uno revive? Cuando nos arrepentimos. Ya hemos hablado del arrepentimiento. Cuando nos damos cuenta, estoy mal, no debía alejarme, estoy en un error, esa vida ya no la quiero, voy a regresar a mi papá, regresaré a Dios. Cuando nos arrepentimos y creemos en Jesús como el Salvador y el Señor de nuestra vida. Porque recuerde que creer en Jesús no es para salvación solamente, sino como Señor. Es decir, ahora te entrego mi vida, ahora quiero que gobiernes mi vida, quiero que me dirijas. Antes yo he tomado mis decisiones, ahora quiero que tú me ayudes a caminar en el camino correcto. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús como Salvador y Señor, somos perdonados, somos justificados, somos santificados. Somos aceptados por el Padre. Es lo que la Biblia llama un nuevo nacimiento. Estábamos muertos, pero ahora nacemos de nuevo. Ahora tenemos vida a través del Espíritu Santo. Eso lo dice 2 Corintios 5, 17, 18, Nueva Traducción Viviente. Eso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Qué hermoso es ese pasaje. Cuando Dios produce el arrepentimiento, cuando Dios te busca para encontrarte y te atraes a Él y tú respondes recibiendo, creyendo, aceptando a Jesús, poniéndolo como el Salvador y Señor de tu vida. En ese momento somos hechos una nueva criatura, tenemos una nueva vida. Ahora tenemos acceso a Dios, ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, ahora Él dirigirá nuestro camino. Ahora ya no estamos muertos, sino ahora hemos vuelto a la vida, hemos revivido a través del nuevo nacimiento. Qué maravilloso es eso. Entonces, resumiendo y terminando, ¿qué significa estar perdido? Que yo me extravío, que yo empiezo a vivir mi vida como yo considero que es lo mejor y hago caso omiso a Dios. Y eso me lleva a una vida de fracaso, de adicciones, de dolor, de sufrimiento. ¿Qué significa estar perdido? Que yo no puedo hacer nada para regresar al buen camino, porque estoy perdido. Si yo supiera cómo regresar, pues no estaría perdido. Estar perdido, si no sé qué hacer, no sé cómo volver al camino. Y entonces Dios, Él hace todo el trabajo para llegar, para tomarnos y para rescatarnos. Recuerde que Él pagó un precio muy alto por tu salvación. ¿Qué significa estar perdido? Que estábamos muertos, separados, lejos de Dios, que no podíamos tener acceso a Dios. Pero ahora que hemos creído, que le hemos recibido a través del arrepentimiento y la fe, ahora somos una nueva criatura. Ahora tenemos libre acceso a Dios. Ahora Él es nuestro Padre, Él nos dirige. Escuchamos su voz y podemos cumplir su voluntad. Recuerde que solo Dios es el único que puede producir tanto el arrepentimiento como la fe salvadora en nosotros. Ahora, quizás diga, bueno, ¿y qué parte juego yo en todo este proceso? En las tres historias hay un común. La oveja perdida necesitó que su pastor fuera por ella y la trajera de regreso. La moneda perdida necesitó que su dueña fuera, la buscara y la trajera de regreso. El hijo pródigo, el hijo perdido, necesitó que Dios le abriera su entendimiento para reconocer que estaba mal y le ayudara a regresar a la casa de su padre. Entonces, ¿qué papel jugamos tú y yo?
Dios quiere salvar a los perdidos a través de nosotros. Dios ya hizo lo más difícil. Él mandó a su Hijo a morir. Jesús se sacrificó por ti, por mí y por todos los pecadores. Ahora, la única manera que ellos puedan venir a la salvación es que tú y yo vayamos a llevarles el Evangelio. Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y la pregunta que el Espíritu Santo nos hace a todos nosotros es: ¿seremos instrumentos de Dios para buscar y salvar a los perdidos? Jesús dijo: el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar a los perdidos. ¿Estamos dispuestos a buscar y salvar a los perdidos? Que el Espíritu Santo ponga en cada uno de nosotros ese anhelo de ser instrumentos para llevar la salvación a los que están perdidos. Oremos. Padre, hoy hemos estudiado lo que significa estar perdido. Es una condición terrible. Es una condición de abandono, de soledad, de sufrimiento, lejos de ti, bajo el poder del diablo. Y hoy tú quieres que nosotros seamos instrumentos para buscar y salvar a los perdidos. Quita toda apatía de nuestro corazón. Quita toda indiferencia que hay en nosotros. Es triste cuando, aún sabiendo la condición de los perdidos, no nos mueve a llevarles el Evangelio. No nos mueve a buscar su salvación. Quita esa frialdad espiritual. Quita toda esa falta de compasión de nuestra vida. Ayúdanos a mirar a los perdidos como tú lo miras, como valiosos, como importantes, que están expuestos al poder del diablo, que no pueden ayudarse por sí mismos, que están muertos, separados de ti. Y ayúdanos a llevarles el Evangelio. Ayúdanos a ir a llevar la buena nueva de salvación. Ayúdanos a orar, a ayunar, a ir con todo nuestro corazón para que ellos puedan conocerte, Padre. Y que así como el pastor que encontró su oveja perdida, la mujer que encontró su moneda perdida y el padre que encontró a su hijo perdido, que nosotros podamos encontrar a los perdidos y traerlos a tus pies para que ellos gocen de la vida en abundancia que tú veniste a traer a la humanidad. Padre, ayúdanos a ser instrumentos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos ya en la primera semana del reto de ganar almas. Si todavía no has sumado, ¿qué esperas? ¿Qué esperamos? Hay mucha gente perdida que necesita que le llevemos el Evangelio. Súmate a ese esfuerzo. Súmate a ese desafío de ganar almas para Cristo. Ya están las clases de Universidad de la Vida y Capacitación Destino los domingos. El domingo de 9 a 11 de la mañana, Capacitación Destino. Los domingos 9:30 de la mañana, Universidad de la Vida. Gracias a Dios tenemos 2 grupos muy buenos. Así que los encuentros de este primeros encuentro del año serán en Jampolol. Ahí, porque tenemos 2. Va a ser un encuentro de puras mujeres y va a ser un encuentro de puros varones. Así que, mire, qué tremendo, ¿verdad? Qué bendición. También para todas las mujeres de nuestra iglesia, cuando digo de mujeres estoy hablando de casadas y de solteras. Este sábado 22 de febrero tenemos la preconvención. Recuerde que va a haber una convención regional G12 y va a ser algo tremendo, algo maravilloso. La verdad, Dios está dándole lo mejor a las mujeres, conforme al decreto profético que es el año de levantar mujeres que sean tremendas en el reino de Dios. Así que las predicadoras que van a venir para la convención van a ser de primera línea y Dios trae una palabra, pero ya viene la preconvención. La preconvención es gratis, no tiene un costo. Así que este sábado esperamos a todas las mujeres de la iglesia
a la preconvención, 9 de la mañana. Puede traer invitadas, ¿verdad? Aproveche, estamos hablando de salvar a los perdidos. Si conoce a alguien, a su hermana, a su prima, a su abuelita, a su vecina, a su compañera de trabajo, invítela a venir, que venga a escuchar la palabra, que venga a recibir el Evangelio y que tenga la oportunidad de conocer a Jesús. Así que esta semana, preconvención, sábado 22 de febrero a las 9 de la mañana. ¿Verdad? Así que eso es. Y recuerde que los martes estamos en la capacitación para ganar almas para Cristo también. Esos 2 primeros martes lo vamos a tener en línea por cuestión que están trabajando en el piso de nuestro auditorio y entre semana no vamos a tener actividad, va a ser en línea, pero ya a partir del tercer martes ya nos veríamos aquí en la iglesia. Así que eso es. Dios le bendiga, un abrazo para todos. Bendiciones.